Bueno, buenas tardes, buenas noches. Hoy oscureció de manera repentina. Gracias por acompañarnos hoy en esta doble presentación de Barnacle y de Poesía No. Barnacle tenemos la presentación de una novedad, un poeta persa del 1100, Omar Khayyam, y el número 1 de Poesía No, una revista que acabamos de publicar junto al colega Lucas Peralta, que estamos haciendo la gira promocional de lecturas y de, ¿por qué no?, también de debates si la ocasión se torna ruda. Vamos a ir por parte, vamos con los parroquiales, los agradecimientos pertinentes al Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, a la directora del Departamento de Literatura y Sociedad, Susana Chela, que está atravesando una situación gripal, por eso hoy no nos acompaña. Y a este espacio que está dentro del departamento, que se llama Hablar de Literatura, que propicia desde hace más de una década estos encuentros de carácter federal y que hoy nos permiten estar hablando acá de poesía argentina y de poesía universal. Muy bien, cumplidas estas situaciones. Soy fan de Omar Khayyam, lo tengo que revelar. Vamos a empezar por las confesiones más veniales. Omar Khayyam llegó tuve una frase de Omar Khayyam bajo mis ojos a partir de un filósofo rumano, Emil Cioran, leyendo uno de los silogismos de la amargura del rumano, caí en una frase respecto de Khayyam. Tenía también referencias, pero a las que no había prestado atención, en algunos sonetos de Borges y en un folclorista, Horacio Guaraní, que lo menciona como Omar el Persa y tiene alusiones constantes, casi diríamos, a la ingesta de bebidas alcohólicas, en particular la del vino. Porque Khayyam ha llegado, digamos, hoy estamos hablando de Khayyam merced a un solo libro, que son las Rubaiyat, que en castellano serían las cuartetas. Este hombre, que era un matemático y un astrónomo, se consagró la escritura de esas cuartetas rimadas en donde incita a beber, básicamente. Así que esos versos fueron rescatados por un embajador inglés, Fitzgerald, y él tradujo e inventó cuartetas. Eso llegó a Occidente y acá supimos tener hasta un vicepresidente que las tradujo, Joaquín B. González. Hizo sus versiones, no son bonitas en castellano, de leer ni de leer. Pero bueno, se tomó ese trabajo y realizó. También coleccionaba las Rubaiyat, toda su colección de cuartetas las donó, digamos, a la Universidad Nacional de La Plata. Hay otros antecedentes previos a este libro que tiene una singularidad. El padre del poeta de la tribu también tradujo. Guillermo Borges hizo una paráfrasis de las versiones de Fitzgerald y tampoco tienen gracia verbal, digamos, o al menos para mí, que soy el que publica los libros en Barnacle, así que por lo menos tengo que estar, ¿cómo se dice?, a favor de los libros que publico. Teníamos planeado, nuestro plan era publicar esas cuartetas y desistimos. Una vez que dimos con la noticia de que Lugones las había traducido también y no habían sido publicadas bajo la forma autónoma del libro, sino que habían aparecido en una reseña, vamos a llamarlo así, en el Diario de la Nación en el año 1928. Contamos con la colaboración de la bibliotecaria de la Biblioteca de la Legislatura, que nos facilitó la copia digitalizada del diario, y ahí accedimos entonces a descifrar el ensayo que había hecho Lugones, más las cuartetas que estaban insertas en el ensayo. Ahí sí, Lucas, tuvimos que lidiar, digamos, con nuestra edad y nuestros globos oculares ya disminuidos y con el propio escaneo. Entonces tuvimos situaciones que salvar, algunas que adivinar, hasta que dimos con en la biblioteca del Congreso, bien digo, con una copia un poco más nítida,
Entonces, eso se tornó, digamos, gracioso, el ensayo que antecede a las cuartetas, la forma en que tuvimos que develarlo realmente. Es como adivinar, es como la labor del poeta, ¿no? Que es adivinar el pasado. Así que tenemos estas cuartetas que son muy bonitas, Lugones las hizo rimadas. Hay un detalle más en la vida de Khayyam, que es el inventor para la matemática, o al menos como nos llevó a nosotros, a uno de sus tratados, de la letra X como símbolo de incógnita. A él se lo debemos. Este hombre, que falleció hace tantos años, todavía hoy sigue interpelándonos. Yo recuerdo leído casi adolescente y encontrar en ese carácter furibundo y negativo una expresión de mucha vitalidad, que por eso también dijimos no desentona el poesiano con estas cuestiones de Khayyam, que como decía Viñas, decir no es empezar a pensar. Bueno, Khayyam se la pasa pensando, y ante la desolación que implica la existencia que tuvo, como a todos los hombres de la humanidad le tocó una época complicada, instaba a salvarlo mediante la ingesta tumultuosa de vino. Así que bueno, vamos a leer algunas cuartetas, y voy a leer un fragmento de lo que decía don Leopoldo Lugones antes del corchazo, nunca mejor dicho, en El Tigre. He puesto en verso, que no he traducido porque ignoro su lengua original, 45 de aquellos pensamientos que son cada uno una estrofa, adecuación castellana de varios textos confrontados entre sí. Omar Khayyam no fue ateo, como se verá, sino panteísta. Lo que expresa en las estrofas es que si existe un Dios personal de las religiones positivas, juzgará a los hombres por su conducta sinceramente practicada. Su escepticismo comporta, pues, una lección de sana filosofía. El cielo y el infierno están en ti. O en otros términos, el bien está igualmente en ti mismo. Con padecer por Dios o en nombre de Dios, nada ganas. Ya veremos que esto es el fundamento de su Enea, la moral de la belleza que practicó también el paganismo, y la irónica impiedad sobre un culto inútil. Pero esta valerosa tristeza, para emplear las mismas palabras del poeta inmortal, no se resuelve en la mística amargura que infunde al creyente de los cultos positivos el menosprecio de la vida. Omar, por el contrario, va a hacernos el elogio y a enseñarnos el disfrute de este precario bien sobre nuestra incontenible marcha al olvido. Esta era una de las cosas que sostenía Lugones en el ensayo, que es un poco más extenso, pero bueno, para las contratapas está bien. Es como una pequeña noticia sobre lo que incluye el libro, lo que ideó Lugones en este caso. Sí, agregar solamente lo que escribió Lugones, lo escribió en el año 1928, hace 100 años de estas traducciones. Ojalá que todos puedan acceder al libro para que puedan darse cuenta de la modernidad de estas traducciones. Nosotros a veces estamos acostumbrados a otro Lugones, el Lugones poeta, pero hacer el ejercicio de acercarse al Lugones traductor, la verdad que es una grata experiencia. Así que los invito a todos a poder leerlos, y bueno, Alberto y yo vamos a leer algunas de estas cuartetas. El vasto mundo, un grano de polvo en el espacio, la ciencia de los hombres, palabras, la miríada de pueblos, bestias, plantas de los climas, espectros, y el fin de tus perpetuas meditaciones, nada. Plantas, perfumes, copas, labios, ojos, cabellos, bajo el tiempo mudable, juguetes todos ellos, virtud, piedad, constancia, penas, loas, querellas. Bajo el soplo del tiempo, cenizas, todas ellas. Bueno, y como son cuartetas, vamos a leer 4, o sea que ahora me tocan las 2. De mi parte, todos saben que nunca murmuré una oración, que mis imperfecciones jamás ocultar quiero.
No sé si existen una justicia y un perdón, mas tengo confianza, pues siempre fui sincero. Y una un poco más turbia. Un día en la taberna pregunté cuál se debe a un anciano filósofo por los que ya se han ido, y así me respondió cauto y cumplido: no volverán, es todo lo que sé, calla y bebe. Muy bien. Otra de las cuestiones que me hizo pensar cuando trabajamos en el libro respecto del tema religioso que está presente también en Cayán es que Satán nos admite como somos. Es una variable interesante también dentro de varias de las cuartetas de Cayán. Cayán sostenía que al estar vedado, digamos, en la ingesta de vino en su cultura, si el Altísimo no lo hubiera querido así, no se lo hubiera permitido. Bueno, eso es cuanto vamos a decir respecto de Omar Khayyam, así que agradecemos su atención. Quiero invitarlos también al 5 de junio, vamos a presentar la Constitución de la Nación Argentina del año 1949, que decidimos sacar. Me parece que es un texto que es necesario volver a leer, sobre todo en una época tan oscura como la que estamos atravesando. Volvemos a los parroquiales, el agradecimiento pertinentes al Centro Cultural de la Cooperación, L'Oreal Gorini, al Departamento de Literatura y Sociedad. Tanto la revista Poesía No como el libro de Khayyam salen bajo el sello de Barnacle. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida. Eso es todo.